¿Triunfan los injustos? Job y el dilema de la justicia. La historia de Job en la Biblia es una exploración profunda del sufrimiento humano y de la fe inquebrantable. A través de la vida de este personaje se nos presenta un relato conmovedor sobre los misterios de la adversidad y la lealtad divina. Job, un hombre rico y piadoso, se convierte en el centro de una prueba celestial que pone a prueba su fe y su comprensión de la justicia divina. En el contexto en que vivió Job, se nos describe un entorno antiguo, posiblemente en la tierra de Uz, donde la riqueza y la posición social eran indicativos del favor divino. Aquella época estaba marcada por una comprensión profunda de la relación entre la devoción a Dios y el bienestar material. Job, conocido por su gran riqueza y su rectitud, era un ejemplo prominente de esta creencia. Job mismo era un hombre de excepcional integridad y piedad. Su riqueza era vasta, contando con grandes cantidades de ganado, tierras y una familia numerosa, lo que en su tiempo era señal de bendición divina y éxito terrenal. Este estatus le confería un lugar de honor y respeto en su comunidad, destacándose no solo por sus posesiones, sino también por su carácter justo y su devoción a Dios. La fe de Job era tal que su devoción y lealtad a Dios eran inquebrantables. A pesar de su riqueza y estatus, su relación con lo divino no era superficial ni dependiente de sus bendiciones materiales. Esta profunda fe se convirtió en el núcleo de su identidad, destacándolo como un siervo fiel y devoto cuya práctica religiosa trascendía lo material. El núcleo de la historia de Job gira en torno a una apuesta celestial entre Dios y Satanás, donde se pone a prueba la fe de Job. Satanás cuestiona la lealtad de Job, argumentando que su devoción es meramente el resultado de las bendiciones que ha recibido. Dios, por otro lado, confía en la integridad de Job, permitiendo que se le someta a pruebas para demostrar que su fe es genuina y no depende de su prosperidad material. Este desafío celestial desencadena una serie de eventos que transformarán profundamente la vida de Job. El inicio de las pruebas para Job marcó un punto de inflexión en su vida. Era un hombre de gran riqueza y devoción hacia Dios, pero enfrentó una serie de calamidades inimaginables. Perdió sus bienes, sus hijos y su salud, sumergiéndose en una profunda aflicción. Sin embargo, su reacción ante la adversidad fue notable. A pesar de las pérdidas abrumadoras, Job mantuvo su fe intacta. No maldijo a Dios, sino que aceptó su suerte, demostrando una fortaleza y un compromiso espiritual que sorprendieron a todos. Esta actitud reflejaba su convicción profunda de que todo lo que ocurre está bajo la voluntad divina. La llegada de los amigos de Job marcó otro capítulo en su prueba. Ellos vinieron con la intención de consolarlo, pero sus consejos pronto se tornaron en críticas. Le sugerían que sus sufrimientos eran el resultado de pecados no confesados, reforzando la teología de la retribución que predominaba en aquel tiempo. Esta creencia sostenía que Dios premia la justicia y castiga el pecado de manera tangible en la vida terrenal. Sin embargo, la situación de Job desafiaba esta noción, pues él era un hombre justo que enfrentaba sufrimientos inmerecidos. La teología de la retribución fue puesta a prueba con la experiencia de Job. Él mismo comenzó a cuestionar esta creencia al observar que, a menudo, los malos prosperan mientras que los justos sufren. Este cuestionamiento no solo desafiaba las convicciones de sus amigos, sino que también provocaba una reflexión más profunda sobre la naturaleza de la justicia divina. Job se percató de que la prosperidad y el sufrimiento no siempre reflejan directamente la moralidad o la impiedad de una persona. Job profundizó en esta problemática, discutiendo la prosperidad de los malos. Argumentó que, si se observa cuidadosamente, se puede ver que muchos que hacen el mal viven vidas largas y prósperas. Este acontecimiento lo encontramos en el capítulo 21 del libro de Job, donde lo muestra no solo como un hombre que sufre, sino también como un pensador profundo que desafía las ideas preconcebidas sobre la justicia y la retribución. Su discurso revela una complejidad en la relación entre la conducta humana y la reacción divina que no se ajusta a explicaciones simplistas. La justicia divina, según Job,
se convierte en un tema de profunda reflexión. A través de su diálogo con sus amigos, Job exploró la idea de que la justicia de Dios opera en un plano que supera la comprensión humana. Aunque luchaba con su propio sufrimiento y buscaba respuestas, mantenía una fe inquebrantable en la soberanía y sabiduría de Dios. Su historia subraya que las vías divinas son inescrutables y que, en última instancia, el ser humano debe confiar en la justicia eterna de Dios, más allá de las circunstancias temporales. En el capítulo 21 de la Biblia, Job profundiza en la observación de que, contrariamente a lo que muchos creen, los malos a menudo prosperan en esta vida. Este capítulo es crucial porque muestra el desafío de Job a la teología de la retribución, que sugiere que todo bien es recompensado y todo mal es castigado. Job, a través de su propia experiencia de sufrimiento inmerecido, cuestiona esta noción y pone de manifiesto la complejidad de la justicia divina. La justicia de Dios, según Job, no se manifiesta de manera simplista como muchos de sus contemporáneos creían. Job entiende que, aunque los malos parecen prosperar, la justicia divina opera en un marco que trasciende la comprensión humana. Esta perspectiva es revolucionaria, pues plantea que la verdadera justicia de Dios podría no siempre ser evidente en el curso de la vida terrenal de una persona. El cuestionamiento de Job hacia Dios marca un momento crítico en la narrativa. Él se atreve a cuestionar el orden divino establecido, buscando entender no solo su propio sufrimiento, sino también la aparente prosperidad de los malos. Este acto de cuestionamiento refleja una fe profunda, pero también una lucha por comprender la naturaleza de Dios y su justicia. La respuesta de Dios a Job es un momento pivotal en la historia. A través de una serie de preguntas retóricas, Dios no solo reafirma su soberanía, sino que también desafía la capacidad de Job y la de la humanidad para comprender plenamente sus caminos. Esta respuesta pone de relieve la vasta diferencia entre la sabiduría y poder divino y la comprensión humana. La enseñanza sobre la soberanía de Dios, derivada de su respuesta, es un pilar fundamental en la comprensión de la fe. Se nos recuerda que, aunque no siempre comprendamos los caminos de Dios, su poder y sabiduría son supremos. Esta lección es crucial para los creyentes, pues insta a la confianza en Dios incluso cuando enfrentamos circunstancias que desafían nuestra comprensión de la justicia y la bondad divinas. La restauración de Job es un testimonio poderoso de la fidelidad divina hacia aquellos que se mantienen firmes en su fe. Después de haber perdido todo, Job es bendecido por Dios con el doble de lo que tenía antes de sus pruebas. Esta parte de su historia nos enseña sobre la capacidad restauradora de Dios y cómo, incluso en los momentos más oscuros, hay esperanza de redención y bendición. La perseverancia de Job ante la adversidad es recompensada de manera abundante, recordándonos que nuestras luchas no son en vano. Queremos agradecerte que veas nuestros videos. No olvides darle me gusta, suscribirte y compartirlo con tus familiares y amigos. Además, nos encantaría saber tu opinión. Continuamos. La prosperidad de los malos es un tema que a menudo confunde y frustra a muchos creyentes. Job observó cómo personas de moral cuestionable parecían prosperar mientras él, un hombre justo, sufría grandemente. Este contraste sirve para explorar la complejidad de la justicia divina y los caminos inescrutables de Dios. Aunque a corto plazo parezca que los malos triunfan, la historia de Job nos invita a confiar en que hay un plan mayor y una justicia perfecta que eventualmente prevalecerá. Contrastando la prosperidad material con la espiritual, la historia de Job destaca la importancia de las riquezas espirituales sobre las temporales. Aunque Job recuperó sus posesiones y más, su mayor ganancia fue una comprensión más profunda de Dios y su soberanía. Este entendimiento transformó su perspectiva, valorando la riqueza espiritual y la relación íntima con Dios por encima de cualquier posesión terrenal. Este cambio de enfoque es crucial para los creyentes, recordándonos dónde reside nuestro verdadero tesoro. El misterio del sufrimiento es un tema central en la vida de Job.
A través de su experiencia, se nos muestra cómo el sufrimiento puede tener un propósito divino, aunque no siempre lo entendamos. Job aprendió que, a través del sufrimiento, podemos ser refinados y acercarnos más a Dios. Esta lección es vital para los creyentes, ya que nos enseña a confiar en Dios incluso cuando no comprendemos los motivos detrás de nuestras pruebas. El sufrimiento, entonces, se convierte en una herramienta para crecer en fe y dependencia de Dios. La paciencia de Job es un ejemplo emblemático de resistencia y fe inquebrantable. A pesar de las pruebas inimaginables, Job nunca renunció a su fe en Dios. Su paciencia no fue pasiva, sino una manifestación de una profunda confianza en que Dios es justo y bueno. Esta actitud es un modelo a seguir para los creyentes, enseñándonos a mantener la fe y la esperanza incluso en las circunstancias más difíciles. La historia de Job nos alienta a permanecer firmes en nuestra fe, sabiendo que al final la justicia de Dios prevalecerá. El relato de Job nos enseña sobre la fortaleza en momentos de inmensa adversidad. A través de sus pruebas, Job demostró que la fe no se trata solo de gratitud en la prosperidad, sino también de fidelidad en la desesperación. Su experiencia subraya la importancia de mantenerse firme en nuestras creencias, incluso cuando nuestras circunstancias parecen contradecirlas. Este relato bíblico nos invita a reflexionar sobre nuestra propia capacidad para perseverar ante las dificultades, manteniendo siempre nuestra integridad y confianza en lo divino. Tener una fe probada y refinada, como la de Job, nos ofrece una perspectiva más profunda y genuina de lo que significa confiar en Dios. La historia demuestra que la verdadera fe se forja en los momentos más oscuros, donde las promesas divinas parecen distantes. Esta fe purificada es un testimonio poderoso de nuestra relación no solo con lo divino, sino también con nosotros mismos. Nos enseña a abrazar nuestras pruebas como oportunidades para crecer y profundizar en nuestro compromiso espiritual. La justicia de Dios, vista a través de la experiencia de Job, nos desafía a adoptar una visión a largo plazo que trasciende nuestra comprensión temporal. A menudo, nuestro deseo de justicia inmediata nos impide ver el panorama más amplio del propósito divino. El libro de Job nos recuerda que la sabiduría y la justicia de Dios operan en escalas que van más allá de nuestra limitada percepción temporal, invitándonos a confiar en su plan maestro, incluso cuando no lo entendemos completamente. La interacción entre el libre albedrío humano y la soberanía de Dios es un tema complejo que se explora en la vida de Job. Aunque enfrentó pruebas que desafiaron su comprensión de la justicia divina, Job también ejerció su libre albedrío al elegir mantenerse fiel. Este relato bíblico nos muestra que, aunque no podemos controlar todas nuestras circunstancias, sí tenemos control sobre nuestras respuestas a ellas. En este sentido, la historia de Job es un poderoso recordatorio de nuestra responsabilidad de ejercer nuestro libre albedrío con sabiduría y fe. La humildad ante Dios emerge como una lección central en el viaje de Job. A pesar de sus preguntas y sufrimientos, Job finalmente reconoce la grandeza de Dios y su propia limitación para comprender completamente los caminos divinos. Esta aceptación no viene de la resignación, sino de un profundo respeto y reverencia hacia el Creador. La historia de Job nos enseña que, en la presencia de lo divino, la humildad nos permite aceptar nuestras propias limitaciones y confiar en la sabiduría que supera nuestro entendimiento. La historia de Job es una fuente inagotable de esperanza para aquellos que atraviesan momentos de sufrimiento. Nos muestra que, a pesar de las pruebas más duras, es posible mantener la fe intacta y encontrar consuelo en la creencia de que hay un propósito divino detrás de nuestros desafíos. La resiliencia de Job ante la adversidad es un testimonio poderoso de la fuerza que se puede hallar en la fe. La indagación sobre por qué los malos a menudo prosperan permanece como una pregunta sin una respuesta definitiva en las Escrituras. Esta ambigüedad nos invita a reflexionar sobre la complejidad de la justicia divina y la naturaleza del sufrimiento humano.
En lugar de ofrecer respuestas simples, la Biblia nos anima a confiar en la sabiduría y la soberanía de Dios, incluso cuando no entendemos completamente sus caminos. La relevancia de la historia de Job en el mundo moderno es indiscutible. En una era marcada por el cambio constante y la incertidumbre, la figura de Job nos recuerda la importancia de la fe y la perseverancia. Nos enseña que, aunque no siempre podamos controlar lo que nos sucede, podemos decidir cómo responder ante la adversidad, fortaleciendo nuestro espíritu y profundizando nuestra relación con lo divino. En resumen, la narrativa de Job y la cuestión de la prosperidad de los malos nos ofrecen una visión profunda sobre la fe, la justicia y el sufrimiento. Nos recuerda que nuestra comprensión de la justicia divina es limitada y que debemos confiar en el plan y el tiempo de Dios, incluso cuando enfrentamos las pruebas más difíciles de la vida. Esperamos que este video te haya brindado comprensión y esperanza. Si te apetece, déjanos tu opinión en los comentarios. Recuerda, no estás solo en tu viaje. Dios está contigo en cada paso del camino, ofreciéndote amor, fortaleza y guía. Hasta la próxima.